Ya, entonces estamos en el auxiliar número 10 ya del curso, vamos bastante avanzados. Entonces vamos a resolver tres problemas que se enmarcan en los contenidos que corresponden a trabajo y energía, ¿ya? Con fuerza conservativa, etcétera. Es una nueva visión que vamos a darle al curso porque habíamos estudiado la cinemática, que era la descripción matemática, después pasamos a la dinámica, que es la descripción física, de donde se conecta esta descripción matemática de la cinemática con la dinámica, con las fuerzas físicas que existen en los objetos. Y ahora vamos a darle un nuevo enfoque, porque las fuerzas tenían un enfoque vectorial, habían vectores involucrados, las fuerzas y la aceleración son vectores, y ahora queremos darle un enfoque escalar, donde ya no tengamos vectores, sino que cantidades escalares, como lo son la energía, por ejemplo. Ya, entonces, vamos a partir con la P1, que dice una partícula que se mueve en un plano siente una fuerza que es escrita en coordenadas polares, se escribe como así. Es decir, F es un vector, una fuerza, como ustedes ya conocen, que se escribe como una función escalar, que solamente depende de ρ, y está orientada en la dirección rotongo, donde F es una función derivable. Entonces nos dicen determine si esta fuerza es o no conservativa. Y en caso de ser conservativa, calcule un potencial, ¿ya? Porque esto es una de las caracterizaciones que hacemos cuando estamos en energía para las fuerzas sobre las cuales están sometidos los objetos, ¿ya? Entonces, hay fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Entonces, eso lo podríamos anotar aquí como un breve resumen. Voy a anotar, entonces, a ver. Uy, esto está al revés. Denme un segundo. Ya, ahí sí, a ver. Ya, ahora sí. Entonces, tenemos las fuerzas. eh, fuerzas. Entonces, podríamos decir que tenemos fuerzas y hay fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Entonces, conservativas y no conservativas. No conservativas. Ya, entonces, la gracia de las fuerzas conservativas es que definen un potencial. Entonces, podríamos decir que hay potencial. Hay potencial. Entonces, eso va a simplificar harto, porque la única forma, porque acuérdense que aquí estamos, estos son vectores, ¿no es cierto? Las fuerzas son vectores y nosotros queremos movernos al campo de los escalares. Ya no queremos tener vectores, sino que tener escalares. Entonces, cuando la fuerza es conservativa, lo podemos pasar a el campo de los escalares con el potencial. En cambio, cuando la fuerza no es conservativa, no hay un potencial, por lo tanto, no nos podemos pasar a los escalares por medio de un potencial, sino que hay que hacer otra cosa que es mucho más tediosa y por eso son menos especiales estas fuerzas que hay que usarlas por medio del trabajo. Entonces, cálculo del trabajo. De trabajo. Ya, entonces ahí nace el teorema, uno de los teoremas más importantes de esta parte, que es el teorema del trabajo y la energía, que dice lo siguiente. Entonces dice que la diferencia de energía cinética es igual a la suma de todos los trabajos. ¿Ya? Eso es un teorema. Entonces lo que uno hace aquí es decir que yo voy a separar los trabajos conservativos de los trabajos no conservativos. Entonces me va a quedar algo de este estilo. Entonces me va a quedar la suma de los trabajos conservativos más la suma de los trabajos no conservativos. Ya, lo único que hice fue que aquí donde estaban incluidos todos los trabajos, los separé en conservativos y en no conservativos. Entonces, ahora uso este hecho de acá, que las fuerzas conservativas que definen trabajos conservativos también definen potencial, ¿ya? Y eso va a ser importante. Entonces, aquí entra una definición, y es que esto de acá se define como menos una diferencia de ese potencial. Entonces, más trabajos no conservativos
Y de aquí uno puede pasar esta diferencia de energía potencial hacia la izquierda y me va a quedar entonces lo siguiente, que la diferencia de energía potencial, perdón, de energía cinética, ahora voy a pasar para el otro lado, más la diferencia de energía potencial es igual a la suma de los trabajos no conservativos. Y esta eh, es una de las formas en las que ustedes aprendieron probablemente la fórmula de energía en cursos anteriores, porque aquí uno dice, puedo factorizar el delta, ¿no es cierto? Entonces, esto es la variación de la energía cinética más la potencial, y esto es igual a la suma de trabajos no conservativos. Y después uno a esta cantidad de acá la bautiza como energía, como la energía mecánica. Entonces, la variación de energía mecánica está provocada por solamente los trabajos no conservativos. Ya, entonces aquí salen conclusiones, como por ejemplo, uno dice, si no hay eh, trabajos no conservativos, que lo voy a anotar así, para no escribir tanto, si no hay trabajos no conservativos, entonces la energía se conserva, que es decir, que la variación de energía es cero, o esto es equivalente, ¿no es cierto?, a decir que la energía de algún punto inicial es igual a la energía de algún punto final. ¿Ya? ¿Y de dónde viene esto? Bueno, del teorema del trabajo en la energía, que es mucho más genérico, que parte acá. ¿Ya? Entonces, si ustedes saben ese, pueden deducir todo lo demás. Este de acá, como ustedes lo aprendieron antes, es mucho más útil porque trabajo con las funciones potenciales, que me simplifican mucho, mucho, mucho los cálculos. Ahora, uno siempre podría trabajar desde aquí y no habría ningún problema, ¿ya? Esto es súper válido, de hecho, de aquí parte todo. Este es el teorema del trabajo y la energía, que es fácilmente demostrable, y yo creo que lo vieron en clases, pero cuando sea pertinente, ¿no es cierto? Cuando hayan potenciales, vamos a tratar de usar esto, ¿ya? Porque el hecho de que haya un potencial nos va a simplificar mucho la vida, ¿ya? Y lo siguiente que les quiero decir antes de comenzar con el problema es que hay una caracterización. Uno dice cómo entonces una fuerza es conservativa o cómo no es conservativa. Entonces, la caracterización es la siguiente. Uno dice, eh, una fuerza es conservativa, o sea, F es conservativa si... Entonces, hay varias caracterizaciones. La que más vamos a utilizar, o sea, hay varias, es la siguiente, la del rotor. Uno dice, es conservativa si el rotor de F es cero. Ya esa es la que vamos a utilizar más frecuentemente. Pero hay otras también, que son del tipo, si es que uno tiene una integral cerrada, por ejemplo, eh, una integral, esto quiere decir cerrado nomás simplemente. Una integral cerrada, esta es una integral de trabajo, ¿no es cierto? Una integral de línea. Si esto me da cero en una curva cerrada, cualquiera sea la curva cerrada, entonces es conservativo. Entonces aquí uno podría decir sí, solo sí. Ya, o sea, una caracterización para ambos lados. O sea, si el rotor es cero, es conservativa. Si la integral en una curva cerrada es cero, también es conservativa, y uno puede decir que esto también es equivalente a decir, bueno, eso lo vamos a ver después con el potencial, pero hay otra también, que es que existe un potencial tal que, menos el gradiente de UDR eh, sea la fuerza. Ya, esa es como una forma también de caracterizar eh, si una fuerza es o no conservativa. Entonces, a ver, aquí hay varias cosas. Entonces, lo que vamos a tratar de utilizar siempre es esta de acá, ¿ya? Porque este me va a dar un criterio inmediato, me va a decir la fuerza es o no conservativa. ¿Por qué no podríamos usar esta, por ejemplo, al principio? Y es porque, claro, si existe un potencial, entonces, que satisfaga esto, entonces la fuerza es conservativa. Pero yo puedo, si la fuerza no es conservativa, yo puedo estar horas buscando ese potencial y nunca lo voy a pillar. Entonces, no me da un criterio de sí o no, sino que si es que existiese,
es conservativa, pero si yo lo quiero buscar y no lo encuentro, no puedo decir nada. Entonces lo que uno dice es, bueno, vamos a calcular el rotor. Si es cero, entonces es conservativa, y ahí con toda tranquilidad puedo buscar este potencial, que me va a ser muy útil. Y esta de acá va a salir como consecuencia de algunos cálculos que uno puede hacer. Entonces, esto se usa, por ejemplo, cuando uno tiene un punto A, por ejemplo, tiene acá un punto B. Entonces uno va de un punto A al punto B y uno dice, ¿será lo mismo ir en esa dirección, por ese camino, que ir, por ejemplo, por acá? Entonces ahí uno puede decir, bueno, si es que la integral sobre todo este camino, ¿no es cierto? Que es una curva cerrada, me da cero, entonces la integral, o sea, la fuerza es conservativa, que esto quiere decir que no importa el camino que yo tome para llegar de un punto A a un punto B, el trabajo es el mismo. De hecho, por eso existe el potencial. Entonces, esas son caracterizaciones, son harta información, son hartas caracterizaciones. De repente cuesta digerirlo al principio, pero de ahí de a poco lo vamos a ir digiriendo. Entonces, lo primero es, esto es súper importante, y después encontrar el potencial. Este de aquí es más, un poco más complicado de ver en general, ¿ya? Pero igual lo vamos a utilizar más adelante. Entonces, dicho eso, partamos con el problema. Entonces nos dicen que hay una fuerza del tipo eh, fuerza igual a una función escalar en rotongo, y queremos ver si es conservativa. Entonces usamos el criterio del rotor. Entonces, pero ¿cómo calculamos el rotor? En coordenadas cilíndricas, en coordenadas polares. Entonces ahí uno puede utilizar el formulario que tiene todas esas fórmulas muy aparatosas que nadie se aprende. Entonces vamos a tratar de utilizarlo. Entonces, em, ya esto no quiere cargar. Ujú. Entonces, tenemos, ¿no? Entonces aquí tenemos la fórmula del rotor. La vamos a checar un poquito. Y ahí estamos. Entonces, esta fuerza de acá, ¿no es cierto? ¿Cómo uno utiliza esta fórmula? Porque aquí, si se fijan, hay muchos términos, muchos vectores, etcétera. Y aparecen cosas que son correspondientes al campo, ¿no es cierto? Al campo F. Nosotros queremos calcular el rotor de F, pero aquí me dice, usted tiene que saber cuánto vale Fz, cuánto vale F phi y cuánto vale F rho. Entonces, ¿cuánto vale F rho, cuánto vale F phi, cuánto vale Fz? Uno lo puede determinar a partir de la definición del campo. Entonces, lo que uno hace aquí típicamente, como para completar esto, uno dice, bueno, esto tiene más cero en phi tongo y también tiene cero en z tongo. De tal manera que aquí yo digo, ah, muy bien, entonces la componente rho, que es decir, la que acompaña a rotongo, es esa función f de rho. Puedo decir que f phi, que es lo que acompaña a phi tongo, es cero, y que fz, que es lo que acompaña a z tongo, también es cero. Entonces ahí tengo las componentes de mi campo, y ahora puedo ir calculando eh, todas las componentes del rotor. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno. Entonces partamos por acá. Entonces tenemos 1 partido en ρ de Fz a de phi, ¿ya? Fz lo tenemos acá, es 0, por lo tanto este término se anula. Después tenemos menos este término de acá, de f phi a de z. Aquí de nuevo la misma idea, tenemos phi, f phi igual a 0, por lo tanto esto es 0. Entonces no hay componente en rotongo, ¿ya? Porque es 0 por rotongo. El rotor no tiene componente en rotongo. Al menos, eso sabemos por ahora. Ya, después viene la derivada de f rho con respecto a z, la derivada de f rho con respecto a z. eh, pero f rho lo conocemos, ¿no es cierto? Está aquí. Entonces la derivada de f de rho con respecto a z. Pero sabemos que esta función solamente depende de rho, una función derivable de una variable que solamente depende de rho. Por lo tanto, si la derivamos con respecto a z, nos da 0. Acá tenemos este término de ahí,
nos dice de fz a de rho, pero fz vale 0, por lo tanto ahí tenemos 0. Entonces no hay componentes tampoco en fitongo. Eso sabemos de momento. Y ahora vemos la última. Entonces 1 partido en rho y tenemos la derivada de rho por f rho. O sea, f phi. Pero f phi es 0, por lo tanto aquí me queda rho por 0, que es 0. Entonces me queda, esto de aquí va a ser 0. Entonces, eso ahí va a ser 0. Y por último me queda este término de acá, para ver si queda la esperanza de que haya algún término distinto de 0. Entonces, f de rho vale f de rho. Entonces me queda la derivada de f de rho con respecto a phi, ¿ya? Pero, de nuevo, esta función en general va a ser no nula, va a depender de rho, pero solamente de rho, porque es una función de una variable, por lo tanto no depende de phi, por lo tanto la derivada con respecto a phi vale 0. Entonces, finalmente tenemos que el rotor vale 0, ¿ya? Y eso significa que la fuerza es conservativa. Ahora, eh, una cosa importante cuando ustedes caractericen una función en base a si es conservativa o no usando el rotor, es que argumenten bien por qué cada uno de los términos son ceros. Porque el argumento, porque todos estos términos son ceros, no es el mismo para todos. Ya, por ejemplo, este de acá es porque fz es 0. ¿Ya? Pero este de aquí, por ejemplo, este tiene otro argumento distinto y es porque f es solamente una función de rho. Ya no es porque valga 0, sino porque no depende de z. Igual que acá, en este de aquí. Entonces, importante que lo argumenten bien cuando hagan sus evaluaciones. Entonces, f no depende de z. Entonces, como que en este caso hay esos dos tipos de argumentos, porque o bien la componente es 0, como en este caso, como en este caso, por ejemplo, aquí también f phi es 0, etcétera, o porque f no dependa de la coordenada con la cual estamos derivando. Por ejemplo, aquí f no depende de z, que es la coordenada sobre la cual estamos derivando. Ya, entonces, una vez calculado el rotor, decimos nuestra conclusión. Sacamos la conclusión de que F es entonces una fuerza conservativa. Conservativa. Ya, entonces F es fuerza conservativa. Por lo tanto, va a existir un potencial asociado. ¿Ya? Y aquí una de las formas de calcularlo, ¿no es cierto? Porque acuérdense de esto de acá. Em, Ya, pues aquí me dicen que existe una función tal que yo le saco el menos gradiente y me da la fuerza. Yo quiero encontrar ese potencial. Pero esto no me dice cómo encontrarlo, más que lo que tiene que satisfacer. Entonces aquí uno va a esta definición de acá arriba, ¿no es cierto? Uno dice que el trabajo de una fuerza conservativa es menos la diferencia de energía potencial. Ya, entonces uno dice algo así como el trabajo conservativo es menos una diferencia de energía potencial. Entonces, de aquí uno puede definir eh, o encontrar el potencial, ¿no es cierto? Porque esto es, en general, la notación completa, ¿no es cierto?, del trabajo conservativo para ir desde A hasta B, de un punto A a un punto B. Entonces, esto de aquí sería menos U de B menos U de A. Entonces, si yo cambio este B por un punto arbitrario, ahí yo consigo el potencial. De tal manera que yo digo, ah, ok, entonces el UDR va a estar dado por menos el trabajo conservativo de ir desde A hasta R, más, creo que más, o menos, déjenme, creo que más, UDA. Y ahí después lo que uno dice, este A lo voy a anotar como un punto inicial, un punto de referencia. Entonces esa es la manera de calcular
el potencial. Ahora tengo que calcular este trabajo, entonces, pero eso uno lo sabe, ¿no es cierto? Por definición uno sabe calcular el trabajo. Entonces lo que yo voy a decir es UDR va a ser menos la integral desde ese punto arbitrario hasta ese punto C, o sea, ese punto, o sea, un punto, perdón, la integral desde un punto de referencia hasta un punto arbitrario. ¿Ya? Entonces, denme un segundo. Ujú. Ya. Entonces aquí tenemos nuestra fuerza, F.dr. Entonces, aquí lo que uno hace es decir, bueno, el menos, mantenemos la integral, ¿no es cierto? Desde R0 hasta R en punto arbitrario. Y F, por la definición que nos dan al principio de nuestra fuerza, ¿no es cierto? Está acá, es una función que solamente depende de ρ en la dirección ρ. Entonces, una función que solamente depende de ρ en la dirección rotongo. Entonces aquí viene la duda de, ¿y esto qué, cómo es? ¿Qué pinta tiene? Entonces aquí depende de las, esto depende exclusivamente de las coordenadas. Entonces nos podemos ir acá de nuevo a coordenadas cilíndricas y aquí tenemos los diferenciales. Tenemos uno de línea, que esto sería el dr, de superficie y de volumen. Entonces usemos el de línea. Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, Vamos a dejar esto aquí a un costado y nos va a servir para calcular estas cosas de acá. Entonces, vamos a hacer producto punto, el DR, ¿no es cierto? Que sería este de acá. Y si quieren le borran eso, le ponen DR. Ya, entonces tenemos de rho en rotongo más rho de phi en fitongo más de z en catongo o en z-tongo. ¿Ya? Pero aquí tenemos el producto punto, ¿no es cierto? Y esta es una base ortonormal, es decir, los vectores que son iguales, por ejemplo, rho.rho vale 1, pero si son distintos, por ejemplo, rho.phi vale 0. Si son iguales, vale 1, si son distintos, vale 0. Es la definición de una base ortonormal. Por ejemplo, el phi, o si quieren el rho, punto el k, también vale 0 porque son distintos. Entonces, cuando hagamos el producto entre ρ y ρ me va a dar 1, pero cuando hagamos el producto entre ρ y phi me va a dar 0, y cuando hagamos el producto punto entre ρ y k también me va a dar 0, por lo tanto solamente va a sobrevivir esta parte de acá. Es decir, esto me va a quedar menos la integral desde punto de referencia hasta r, f de ρ en rotongo, eh, y solamente dije ese término va a sobrevivir, entonces aquí sería de ρ en rotongo, ¿no es cierto? Pero el producto punto entre este y este da 1, así que lo puedo sacar y dejar simplemente así. Donde entonces este término se transforma en un ρ cero y este de acá en un ρ arbitrario. Y ahí tengo el potencial. Es lo más que puedo avanzar porque no sé la forma de f. Lo único que sé de f es que es diferenciable, que eso me permite calcular estas derivadas, ¿no es cierto? Que esto tenga sentido, por ejemplo, estas de acá que tengan sentido. Y como es derivable, una función continua, por lo tanto es integrable. Así que es todo lo que puedo saber y así obtengo entonces el potencial como función de ρ. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces tenemos eso de ahí. Ese sería el potencial. Veamos si nos pedían algo más. Entonces vamos a ir al... Ya, determine si esta fuerza es o no conservativa. En resumen, si es, porque el rotor valía cero. En caso de ser conservativa, que sí era, calcula un potencial. Lo calculamos de la forma más general posible, porque no sabemos mucho más de la función f. Podría ser cualquiera. Uno partido en ρ, uno partido en ρ cuadrado, ρ a la quinta. Hay muchas posibilidades, logaritmo de ρ y la combinación que a ustedes se les ocurra. ¿Ya? Entonces, ¿estamos con eso? ¿Estamos bien?
Ya, vamos a asumir que sí. Entonces, vamos a pasar al problema 2. Son las 4:30 ya. Buena hora. Entonces, pasemos al problema 2. Entonces, el problema 2 dice, una partícula de masa m se mueve en un plano horizontal a lo largo de la parábola I igual a x cuadrado. Parábola de toda la vida, la más sencilla de todas. En t igual a 0 está en el punto 1,1 moviéndose en la dirección hacia el origen con rapidez v sub 0. Además de la fuerza normal que restringe el movimiento de la partícula a la parábola sobre la partícula actúan dos fuerzas externas, que están ahí, F sub A y F sub B, que tienen esa pinta de ahí. Entonces calculen la rapidez con que la partícula llega al origen. Esa es la pregunta. Entonces, vamos a abrir GeoGebra para tener un bosquejo de la trayectoria. Entonces tenemos x cuadrado, ¿no es cierto? Esa va a ser más o menos mi función. Entonces le voy a sacar una foto a esto. Entonces, que por ahí está bien. Ya ahí. Entonces, vamos al siguiente, la siguiente página. Entonces, ahí está nuestra parábola. Esa es la restricción, ese es el camino que sigue la partícula. Entonces, nos dicen que en t igual a 0 está en el punto 1,1 moviéndose en la dirección hacia el origen con rapidez v sub 0, la rapidez inicial. Ya está en el punto 1,1 en t igual a 0, es decir, la partícula que la podemos dibujar de, no sé, rojo por ejemplo, 1,1 acá, ahí está inicialmente, o sea, esto es para t igual a 0. Y se mueve en esta dirección, vamos a ponerle con azul, con velocidad v sub 0, inicialmente. Ya, entonces uno puede preguntarse, por ejemplo, ya, esto va a ser para un tiempo posterior, ¿no es cierto? T mayor que 0, se va a mover con otra velocidad, naturalmente, y va a llegar después al final al origen. Esa es la idea. Entonces la pregunta es, ¿para dónde actuarían las fuerzas acá? Entonces, podemos hacer un diagrama de eso. Lo vamos a hacer con esta de acá. Entonces, vamos a tener, fíjense que hay una fuerza, la fuerza F sub A, que es la que está acá, y una fuerza que actúa radialmente. Y actúa radialmente de forma atractiva, porque tiene un menos acá, es decir, va hacia el origen. Ok, entonces en este punto de acá, esa fuerza sería una cosa de este estilo, más o menos. ¿Ya? Que apunta hacia el origen. Ahí lo voy a tratar de dibujar mejor. Quizás podría usar la herramienta esta. Entonces algo así, como con esa direccionalidad. A ver si lo logro. Ya, dejémosla ahí. Y este de acá lo voy a mover. eh, ahí. Ya. Entonces, esa va a ser la fuerza sub A. O sea, es un esquema nomás. Esto no es tan exacto, porque fíjense que depende de la coordenada y todo eso. Entonces, esto va a ser F sub A. Ya, y F sub B, ¿dónde está F sub B? Es una combinación arbitraria, ¿no es cierto? Depende de las coordenadas también. Y tiene componentes en X, componentes en Y. O sea, podría ser cualquier tipo de cosa, pero tratemos de ver el signo solamente. Fíjense que en ese trayecto en donde estamos acá, estamos en el primer cuadrante, por lo tanto las coordenadas X como Y son positivas. Entonces, si eso es cierto, veamos para dónde apuntan más. Si Y es positivo, va a tener un componente positivo en X tongo, y si X también es positivo, va a tener una componente negativa en Y tongo. Por lo tanto, va a ser algo que apunta positivamente en X tongos, es decir, hacia la derecha, combinada con una fuerza que apunta negativa hacia Y. ¿Ya? Por lo tanto, va a ser algo como así. ¿Ya?
Entonces, ya, notémosla, no sé. Aquí puede ser arbitrariamente para algún lado, no sé. Y por ejemplo, para allá. Sí. Simplemente va a hacerse un esquema, ¿no? Entonces aquí tenemos F sub B. ¿Y qué otras fuerzas tenemos? No hay gravedad en el problema, pero hay fuerzas de restricción, como son las normales, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una normal que, bueno, puede apuntar normal a la superficie. Eso es cierto. Entonces pongámosle fuerza normal a esto, una N de normal. Y ahora, ¿qué podemos decir, por ejemplo, de esta fuerza normal? En términos de nuestra caracterización. Fíjense que ahora estamos pensando si es que las fuerzas son conservativas o no, y de ahí sabiendo si tienen o no potencial. Esa es como nuestra idea ahora, no hacer el DCL. O sea, el DCL lo hicimos, pero no pasarle una ecuación de movimiento directamente. Entonces, ¿qué podemos decir de esa normal? ¿Es o no conservativa? Esa es una duda que siempre aparece, es recurrente y es difícil de responder, pero tiene una respuesta que es más pragmática que, mm, que sirve harto. Y es que, bueno, da lo mismo si la fuerza es o no conservativa, va a depender mucho del escenario en donde esté, pero cuando la normal sea perpendicular al desplazamiento, su trabajo va a ser cero. Entonces, eso va a ser algo importante. Entonces, en este caso, la normal, la normal n, no hace trabajo, no hace trabajo. Por lo tanto, si no hace trabajo, no se considera en nuestro esquema de la energía, ¿no es cierto? Estamos acá, por ejemplo, en el teorema del trabajo y la energía tenemos la energía cinética y la suma de los trabajos. Si una fuerza no hace trabajo, no puede estar involucrada acá. Y como no está involucrada acá, es despreciable para nuestro análisis que estamos haciendo de la energía. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta pragmática. Si es perpendicular a al desplazamiento, entonces no hace trabajo, irrelevante. ¿Es conservativa o no? Bueno, da lo mismo porque no va a ser relevante. Entonces, ahora vamos a pasar a analizar nuestras fuerzas F sub A y F sub B. Entonces, la pregunta natural es, ¿es F sub A conservativa o es no conservativa? Y lo mismo para F sub B. ¿Ya? Entonces, em, vamos a calcular, vamos a calcular, eh, ya, anotemos las fuerzas primero y después vamos a ir calculando los rotores, que es lo que tenemos que hacer. Hay un perrito ladrando afuera. No sé si ustedes lo escuchan. Entonces, F sub A era menos A rho cuadrado, menos A rho cuadrado en rotongo. Y F sub B es B x cuadrado en x, no, perdón, ¿cómo era esto? Y cuadrado en x tongo menos x cuadrado en y tongo. Creo que era así, a ver. Exactamente. Ya, entonces, rápidamente, de la primera fuerza, F sub A, ¿qué podemos decir? ¿Es o no conservativa? Hacia el ojo. ¿Tienen alguna idea? Ya, yo les puedo decir que al ojo es conservativa y tiene un potencial. ¿Cómo lo sé? Porque pensando en la respuesta que ya respondimos, ¿no es cierto? En la P1, uno dice, esto tiene la misma forma de la P1. Esto es una función de ρ, que solamente depende de ρ, f, que solamente depende de ρ en la dirección rotongo. Y ya demostramos que para todas las funciones que solamente dependen de ρ, que son derivables, como es esta de acá en particular, la fuerza es conservativa. Entonces vamos a decir, en virtud, o podemos ir por la P1, sabemos que
F sub A es conservativa. Conservativa. Es conservativa. Y pongámosles con F de ρ, porque arriba demostramos para F de ρ arbitrario, con F de ρ en este caso sería menos A ρ cuadrado. ¿Ya? Entonces sabemos que es conservativa, entonces podemos ahora calcular el potencial. Entonces, ¿cómo le calculamos el potencial? Bueno, arriba tenemos una expresión para calcular el potencial, que es esa de ahí. ¿Ya? Entonces, calculémosle el potencial. Vamos a... ¿dónde estamos? Acá. Ya, entonces, el potencial asociado a la fuerza A, entonces le vamos a poner potencial U sub A, que presumiblemente va a depender solamente de ρ, va a ser menos la integral desde un ρ0 hasta un ρ de, acuérdense lo que era, estamos acá, f de ρ. Entonces, f de ρ lo tenemos ahí arribita, es menos a ρ cuadrado, menos a ρ cuadrado de ρ. ¿Ya? Entonces los menos con los menos se nos van y la constante a puede salir de la integral y la integral de ρ cuadrado es ρ a la 3 dividido en eh, ρ a la 3. Espérenme, denme un segundito. ¿Estamos bien con esto? Ah, ya. Ya, ya, ya. Ya, creo que hay un error acá, pero es un error mío de tipeo. Que la fuerza no era de esta manera, la escribí mal, ¿ya? Esa igual se puede resolver de esta manera, pero nos va a quedar números más feos. Entonces cambiamos un poquito la fuerza, pongámosle en ρ a la 3. ¿Ya? De ahí lo puedo modificar en el enunciado. Simplemente cambia el exponente de la potencia, ρ a la 3. Entonces aquí me va a quedar ρ a la 3, de tal manera que la integral sea ρ a la cuarta partido en 4. Y ahí no quedan tantas raíces. Pues, la diferencia es que van a quedar muchas raíces y así queda un poco más sencillo. ¿Ya? Entonces, es eso menos evaluarlo en ρ0. Entonces, sería ρ0 a la cuarta partido en 4. ¿Ya? Y aquí la elección de ρ0 es totalmente arbitraria, porque el potencial no me importa cuánto vale, sino que lo que me importa son las diferencias de potencial. Entonces, en ese sentido, yo puedo desplazarlas una constante arbitraria y va a dar el mismo resultado, ya que lo que me importa son las diferencias. Y ustedes saben que, por ejemplo, si UA yo lo transformo en UA más una constante, lo que uno se interesa, ¿no es cierto?, es la diferencia de potencial. Por lo tanto, cuando uno hace la diferencia potencial, esta constante se va, porque te queda C menos C. Entonces, por eso es irrelevante. Ya, entonces, como es irrelevante, vamos a escoger ρ igual 0. Vamos a decir ρ0 igual 0. Por lo tanto, el potencial de la fuerza A como función de ρ va a ser A ρ a la cuarta partido en 4. ¿Ya? ¿Estamos bien con esto? ¿Sí? ¿No? Entonces, vamos a... ya trabajamos la fuerza A, tenemos el potencial, nos va a servir mucho para después cuando planteemos el problema en términos de la energía. Pero continuemos con la fuerza B y analicemos la fuerza B. Entonces, la fuerza B era esto de acá.
Fíjense que esto solamente tiene componente en X y componentes en Y tongo, o en Y tongo y J tongo. Sí, depende de qué base usen. Entonces, si nos vamos al formulario de mecánica y nos vamos a cartesianas, ¿qué tenemos? Que el rotor, cuando solamente tiene componente en X y en Y, pasa lo siguiente. Aquí está la componente en Y, aquí está la componente en X, aquí está la componente en Y y la componente en X, porque no hay componente en Z, entonces estas de aquí se van a anular, esa con esta de acá. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿dependen esas componentes de Z? Porque aquí tenemos derivadas de fx con respecto a Z, fi con respecto a Z. Veamos eso primero. Entonces, vamos acá y vemos que, si ustedes quieren acá, eh, la componente fx, ¿no es cierto? Sería b por y cuadrado. Y la componente fy sería menos bx cuadrado. Y la componente z, por supuesto, sería 0. ¿Ya? Si se fijan, tanto fx como fy, si quieren aquí pongámosle b para que no estemos refiriendo a la fuerza b. Eh, sola- Tanto fx como fi solamente dependen de x o de y, pero en ambos casos ninguna de las dos depende de z. Déjenme cerrar esta cosa. Em, Ninguna de las dos depende de z, por lo tanto, estas derivadas van a valer 0, esta y esta de acá. Por lo tanto, solamente nos va a quedar esta componente de aquí. Tenemos que calcular dos derivadas, fi con respecto a x y fx con respecto a y, es decir, las derivadas cruzadas, y con respecto a x con respecto a y. Y hay que restarlas. Entonces, fi, que es esta de acá, con respecto a x, me va a quedar menos 2bx. ¿Ya? Entonces lo anotemos acá. Entonces vamos a decir el rotor de FB. Tenemos la primera componente. Anotemos aquí toda la formulita que tenemos en el formulario. Entonces aquí tendríamos solamente la parte de Z, ¿no es cierto? Porque ya vimos que las otras eran distintas de o sea, eran 0 las otras componentes. Entonces aquí vamos a tener FBY con respecto a X, las derivadas cruzadas, yo les decía, y aquí DF bx con respecto a y, y todo eso va en la componente z tongo. Ya entonces, derivamos la primera, fi con respecto a x, era esta de acá, que la estábamos haciendo, era menos 2b por x. Entonces me va a quedar aquí menos 2b por x, y ahora hay que restarle la otra. Entonces, menos, voy a anotar acá el menos al tiro, y derivemos la de x con respecto a y, es decir, la de x con respecto a y. Esta de acá con respecto a y. Entonces, si derivamos esto con respecto a y, nos va a quedar 2 veces b por y. Menos 2 veces b por y. Ya, y todo eso en z. Y esto claramente es distinto de 0, en general, ¿no es cierto? Solamente va a valer 0 si es que x e y valen 0, pero en general no va a valer 0. Por lo tanto, aquí decimos, ok, entonces esta lamentablemente no es conservativa. No es conservativa. ¿Ya? Eh, y ahí como no es conservativa no podemos definirle un potencial. Entonces estamos obligados a calcular el trabajo, que se van a dar cuenta que es un trabajo más tedioso, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces lo que queremos es calcular el trabajo desde un punto inicial a un punto final. Entonces podemos recapitular con el problema, si es que no se acuerdan. Dice que partimos en el punto 1 a 1 y después queremos ir hasta el origen. ¿Ya? Porque nos preguntan, calcule la rapidez con la que la partícula llega al origen. ¿Ya? Entonces vamos a calcular ese trabajo, desde el 1,1 hasta el 0,0. Ok, entonces no nos queda otra que calcular el trabajo. Entonces, el trabajo de la fuerza B para ir desde el origen, pongámosle de 0,0 hasta el 1,1, es algo así como la integral, ¿no es cierto? Desde 0,0, punto inicial, hasta punto final,
de la fuerza B, producto punto, un diferencial de línea. ¿Ya? Entonces, vamos a ir reemplazando esa fuerza, ¿no es cierto? Aquí es el 1,1. 1,1. Ya, entonces FB. ¿Cuánto valía FB? Lo tenemos por ahí. Busquémoslo. Entonces, está acá. Entonces, FB es esto de acá. Fenomenal. Entonces ahí tenemos FB. Punto DR. ¿Cuánto vale DR? Bueno, lo podemos ver en el formulario. Entonces, formulario, nos vamos a cartesiana, porque estamos en cartesiana, y buscamos el diferencial de línea. Se fijan aquí tenemos I tongo y J tongo, pero es el análogo de X tongo y Y tongo. Ya, y el de K sería lo mismo para Z tongo. Entonces, dx en X tongo, dy en Y tongo, dz en Z tongo. Entonces, el diferencial de línea acá va a ser dx en X tongo más dy en Y tongo más dz Z tongo. Ya aquí la misma idea, van a haber términos que se van a cancelar, por ejemplo, este de aquí no va a aportar nada porque cuando hagamos producto punto con X tongo y tanto con Y tongo va a dar 0, porque el producto punto entre X tongo y Z tongo da 0, tal cual como el producto entre Y tongo y Z tongo da 0. Entonces solo van a quedar componentes de estas de acá. Y al final, si yo desarrollo esto un poco, me va a quedar de 0 a 0 hasta 1,1. El B lo puedo sacar, es una constante. Lo dejaré ahí para que no estorbe tanto. Entonces, el primero que va a sobrevivir va a ser el producto punto entre S y este de acá. Entonces ahí me va a quedar I cuadrado de X. Después otro que va a sobrevivir va a ser este con este. ¿Ya? Ahí tiene un signo menos, hay que tener ojo con eso. Menos X cuadrado de Y. Y me queda eso en el fondo. ¿Ya? ¿Me siguen hasta acá? Ujú. Todo claro. Ya, bueno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular esta integral. ¿Cómo la calculamos? Entonces, porque si se fijan, aquí tenemos y, pero estamos integrando con respecto a x. Aquí tenemos x, estamos integrando con respecto a y. ¿Cómo lo hacemos entonces? Ya, entonces aquí, y esto es súper importante, porque aquí viene una cosa que es súper profunda, que de repente cuesta visualizarla, pero era esta parte de acá. Justamente la parte como pelúa de si f es conservativa y el tema con los caminos. Entonces, cuando las fuerzas son conservativas, yo les decía, no importa el camino. O sea, yo me puedo ir por acá, puedo ir desde el punto A al punto B por aquí, por ejemplo, y el trabajo va a ser el mismo que irme por acá. O que irme incluso, puedo darme la vuelta aquí, dar muchas vueltas y después llegar acá. Todos esos caminos dan el mismo trabajo cuando la fuerza es conservativa. Cuando la fuerza no es conservativa, eso se pierde. Y irme por este camino va a ser en general distinto a irme por acá. Como es distinto, la información de que yo me voy por este camino y no por este otro, tengo que incluirla en mi cálculo del trabajo. Y esa es la diferencia entre las fuerzas conservativas y las no conservativas, porque las conservativas no le importa el camino, solamente el punto inicial y el final. Las fuerzas no conservativas sí le importa el camino, es súper relevante, tiene que estar en alguna parte el camino por el cual yo me fui desde el punto A al punto B. Entonces, en nuestro caso, el punto A sería el 0,0, el punto B es el 1,1. Creo que aquí lo escribí mal, porque queremos ir desde el 1,1 hasta el 0,0. Entonces sería, tengo que cambiar aquí todo esto, porque partimos en 1,1 y yo quiero ir al origen. ¿Ya? Parto en 1,1 y quiero ir al origen. Y acá también. Entonces, parto en 1,1 y quiero irme al origen. Pero la pregunta es, yo no me voy por un camino arbitrario, no me voy por una línea recta tampoco, me voy por una parábola. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la...? Aquí está, nos dicen, uno se
va desde 1,1 a través de esta curva de acá. Por lo tanto, esa información tiene que estar incluida en este cálculo de la integral porque la fuerza sub b es no conservativa. Por lo tanto, hay que imponer esto, que y es igual a x cuadrado. Entonces, ahí, con eso yo puedo calcular la integral en el fondo. Sin eso no. O sea, tengo que decirle a mi integral cuál es el camino, si no, no me permite calcularla. Entonces voy desde 1,1 hasta 0,0 y ahora puedo reemplazar. Entonces aquí donde dice y cuadrado, voy a reemplazar cuánto sería y cuadrado. Si y es x cuadrado, y cuadrado sería x a la cuarta. Entonces me quedaría x a la cuarta de x menos, y aquí tengo un x cuadrado que puedo reemplazar por y, porque y es igual a x cuadrado, por lo tanto puedo decir esto es y de y. Y ahí reemplacé en el fondo el camino que trazo mi partícula. Ya ahí está, ahora está contenida la información de la trayectoria en la integral. ¿Ya? Porque es una fuerza no conservativa y tiene que tener esa información. Entonces ahora puedo separar esto, ¿no es cierto? Porque aquí tengo los puntos en X y los puntos en Y. Entonces, esto es algo así como en X voy desde el 1 hasta el 0. Es decir, voy de 1 hasta 0. X a la cuarta de X. Y en Y voy desde 1 también hasta 0. Entonces también voy desde 1 hasta 0 y tengo I de I. Entonces me queda eso ahí. Y esta integral ya son fáciles de calcular, ¿no es cierto? Entonces la primera me va a quedar algo así como menos un quinto. Esa es la de X. Y la otra me va a quedar eh, más un medio. ¿Ya? Porque aquí hay un signo menos, entonces me va a quedar y cuadrado medios evaluado entre 1 y entre 0, o sea, es que entre 0 y 1, pero este de acá va con signo menos, que con este se va a cancelar, me va a dar más, entonces ahí ustedes lo pueden hacer con más calma, pero me queda eso ahí. Entonces, esto uno lo puede hacer mínimo como múltiplo y simplificar esto un poco más, y me queda esto igual a 3b dividido en 10. Ese es el trabajo que hace, fíjense, ¿dónde estamos? Está arriba. Entonces, el trabajo que hace la fuerza B para ir desde el punto 1,1 hasta el origen es 3B partido en 10. Ya es importante que yo voy desde este punto hasta este otro y no al revés. Ya en general en una fuerza conservativa eso da lo mismo, no importa la trayectoria, pero en este caso sí importa todo eso, de dónde parto, dónde termino y por qué camino me voy. Creo que arriba lo había notado mal. Efectivamente, porque voy desde el 1,1 hasta el 0,0. Entonces 1,1 hasta el 0,0. Ya, estamos con la fuerza no conservativa, perdón. Ya, entonces, ahora vamos a calcular lo mismo eh, para la fuerza conservativa. Entonces, pues lo vamos a hacer por medio del potencial. Entonces, volvamos al potencial. Lo tenemos por aquí, ahí está el potencial. Entonces, eh, queremos saber cuál es el potencial en el punto 1,1 y en el punto 0,0. Entonces, vamos a la próxima página con el potencial. Entonces, el potencial era lo siguiente, ¿no es cierto? Era algo así como A rho a la cuarta partido en 4. Entonces, em, el potencial evaluado en el punto 1,1, ¿no es cierto? ¿Cuánto me va a dar? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para calcular eso? Es una función que solo depende de rho. Tengo que calcular ese rho. ¿Cuánto vale en rho de 1,1? Y eso, la respuesta es raíz de 2, ¿no es cierto? Porque esa es la distancia que hay del origen. Recuerden, rho es la coordenada que va desde el origen hasta el punto en donde yo estoy interesado. Entonces, si quieren verlo aquí gráficamente, creo que estaba acá el dibujo, efectivamente. Entonces, si quieren ver gráficamente, aquí estamos en t igual a 0.
Entonces, lo que me pregunta el potencial de la fuerza A es cuánto es la distancia al origen. Es lo único que le interesa para calcular el potencial. O sea, esta distancia de acá. Y esa distancia ahí vale raíz de 2, porque es la hipotenusa en un triángulo de lados 1 y 1. ¿Ya? Entonces, raíz de 2. Y cuando estamos acá, en el fin de la trayectoria, ahí vale 0, ¿no es cierto? El ρ vale 0. ¿Ya? Porque estamos justamente en el origen. ¿Ya? Entonces, en 1,1 vale raíz de 2 y ρ en 0,0 vale 0. Entonces, mm, el potencial en 1,1, es decir, en el tiempo inicial, vale simplemente a raíz de 2 a la cuarta dividido en 4. Y eso creo que me da 1, ¿no es cierto? Porque, claro, me da 1, o sea, perdón, me da A. Ya, entonces esto de acá me da simplemente A. Y el potencial en el origen me da 0, ¿no es cierto? Porque es A por 0, si quieren acá A por 0, partido en 4, eso me da 0. Ya, entonces, por último, nos queda plantear el problema en términos de lo que ya sabemos. Ya calculamos todo, en verdad. Nos queda solamente plantear el problema. Entonces, lo podemos plantear de dos maneras, como el teorema del trabajo y la energía, pero ya calculamos el potencial, entonces nos conviene con la fórmula de la energía, es decir, esta de acá. ¿Dónde está? Esta de aquí, ¿no es cierto? No, no es esa de ahí, porque esa es la consecuencia cuando el trabajo no conservativo es cero. En este caso tenemos trabajo no conservativo distinto de cero, los calculamos y nos da esto de acá. Entonces nos dice que la diferencia de energía potencial, pues, perdón, la diferencia de energía mecánica total es igual a la suma de los trabajos no conservativos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer ese planteamiento. Esta ecuación de aquí, que está seleccionada, me la voy a llevar al final. Entonces, vamos a usar ese planteamiento. Entonces, vamos a decir, esto viene del teorema del trabajo de la energía, por lo tanto es siempre cierto. Eh, la diferencia de energía es igual a la suma de los trabajos no conservativos. Perdón. Y es trabajos no conservativos. ¿Ya? Entonces vamos a fijar esta diferencia de energía, porque los podríamos fijar para un tiempo arbitrario, ¿no es cierto? Pero vamos a fijarnos en el 1,1, en el punto 1,1, o sea, en t igual a 0, y en el tiempo tal que la partícula llega al origen. No sabemos qué tiempo es, pero nos da lo mismo, porque lo vamos a dejar en función de las coordenadas. Entonces, lo que les quiero decir es que vamos a tener entonces la diferencia entre eh, E evaluado, la energía, ¿no es cierto?, en el punto 1,1, que era donde estábamos al principio, eh, 1,1. Y, ¿no es cierto? Como queremos la diferencia de la energía final menos la inicial, o sea, ponemos aquí la final, esta es la energía final, ¿no es cierto? Cuando llegamos al origen, la energía inicial, cuando estábamos en el punto 1,1. ¿Ya? Y esto tiene que ser igual a eh, la suma de todos los trabajos no conservativos, pero como nos dimos cuenta, había solo uno, ¿no es cierto? Que era este de acá. Para ir desde 1,1 hasta 0,0 nos daba 3b partido en 10. Entonces, anotémoslo acá. Suma de trabajos no conservativos va a ser 3b partido en 10. ¿Ya? Ok. Entonces, ahora viene la energía, ¿no es cierto? Entonces, la energía la definíamos como la potencial, perdón, la cinética más la potencial. Entonces, vamos a tener la energía cinética en el 0,0 más la energía potencial en el 0,0 menos la energía cinética en el 1,1 menos la energía potencial en el 1,1. Una pregunta. Ujú. mm, Yo pensaba que era la energía en el punto inicial menos la energía en el punto final. En el punto inicial menos en el punto final. En general, los deltas, delta X, siempre es como el final menos el inicial. Eso tiene que ver con que, por ejemplo, cuando uno estudia en cálculo, ¿no es cierto? Una función y aquí tiene el X, ¿no es cierto? Uno dice cuánto vale el delta X, cuánto vale esta distancia en el fondo Ya, es me confundí, XF mala mía. menos XY.
Ya, entonces, sí, este de repente es medio confuso porque como que uno tiende a asociar el origen como el inicio, entonces puede ser eso también. ¿Ya? Em, ya, pues entonces, ahora viene la pregunta de, ¿conocemos todo esto? Y la respuesta es que sí, hay cosas que están media escondidas, pero las podemos calcular. Entonces, partamos por la energía cinética en el 0,0. ¿Cuánto vale eso? Esto está medio escondido, pero está en el enunciado en el fondo, porque me dicen que esto parte moviéndose en la dirección hacia el origen con rapidez v sub 0, o sea que tengo la energía cinética en el origen. Entonces, esta componente de ahí va a valer un medio de m v 0 cuadrado. Este de aquí lo calculé, está arriba, vale 0. Entonces, más 0. ¿Cuánto vale la energía cinética eh, al final? Perdón, al inicio, en el 1,1. Eh, Perdona, sí, aquí lo hice mal. Entonces, y es esa misma confusión, yo creo que uno tiende a asociar el origen como el punto inicial, ¿ya? Pero este es el punto inicial. Entonces, aquí tenemos energía, un medio de m v 0 cuadrado, ¿ya? Y por si se perdieron con lo que dije, porque lo había dicho mal en principio, está en el punto 1,1 moviéndose con rapidez v sub 0, ¿ya? Entonces, la energía cinética en el 1 a 1 va a ser esa de ahí, con velocidad v sub 0. La energía cinética final, ¿no es cierto?, va a ser esta de acá. Y esta es la que deseamos conocer, porque nos preguntan, básicamente, volvemos al enunciado, calculen la rapidez con la que la partícula llega al origen. Es decir, la velocidad de este punto. Entonces esa es nuestra incógnita en el fondo, que le vamos a poner BF. ¿Ya? Y aquí tenemos el potencial en 1,1, que igual lo calculamos antes, ¿cierto? Está acá. Vale A. Entonces menos A, y esto me da 3B partido en 10. Y ahí aquí uno puede despejar esto fácilmente. Entonces lo que me va a quedar es lo siguiente. Se me va a quedar que BF es la raíz de 3B partido en 5M más 2 veces A partido en M más B sub 0 cuadrado. ¿Ya? Y ahí tengo mi respuesta. Ya, ahí estamos con eso. ¿Sí? ¿Se cachó más o menos la idea? Entonces, una cosa importante nomás de la que quiero hacer énfasis es que vale la pena calcular el rotor de una fuerza, porque si resulta ser conservativa, me va a dar mucho trabajo. Si se fijan, calculamos lo relevante para el problema en dos líneas, mientras que en la otra, para la fuerza que era no conservativa, tuvimos que calcular esta integral, hacer este producto punto, reemplazar aquí la curva, la trayectoria, y un cálculo que es más tedioso en general. Ya este es sencillo, pero puede ser incluso más tedioso aún. Así que ahí estaríamos con ese problema de ahí. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda. Ya, entonces, yo creo, vamos a hacer una pausa de a ver, son las 5:10, unos 5 minutos. Quiero ir a tomar agua igual. Entonces, voy a pausar la grabación 5 minutos y volvemos a las 5:15. ¿Vale? Ya, entonces tengo que pausar la grabación. Ahí estamos grabando nuevamente. Y voy a compartirles pantalla. Entonces, ahí estoy compartiendo. Idealmente, creo que sí. Ya, entonces, vamos a hacer el P3, como nos queda todavía tiempo. Entonces, increíblemente alcanzamos. En general, uno no alcanza a hacer tres problemas, pero ahora sí. Entonces dice, un anillo de masa M se mueve en un campo de fuerzas F igual a menos AX en X tongo, menos AY en Y tongo, con A una constante positiva. Entonces, a lo largo de una barra lisa que pasa por los puntos, y aquí hay un error de tipeo,
porque dice dos veces el mismo punto, pero uno es 0,L y el otro es L,L. Vamos a dibujar esa situación. Y luego nos dicen que la partícula se libera desde el reposo, ahí nos están dando un dato, la energía nos da la velocidad en un punto, por lo tanto la energía cinética en ese punto. Entonces nos dicen que se libera además desde esa posición. O sea, que tenemos doble información, se libera en esa posición y la velocidad en ese punto es cero, porque está desde el reposo, y la energía cinética, por lo tanto, en ese punto también es cero. Y entonces lo primero que nos piden es calcular el trabajo realizado por las fuerzas, aquí otro error de tipeo, que actúan sobre la partícula hasta que alcanza el punto 0,L. Ya, entonces dibujemos la situación. Entonces la situación va a ser algo como más o menos de este estilo. Entonces, a ver, entonces tenemos, vamos a poner, vamos a poner algo así, de este estilo, ¿no es cierto? Un eje coordenado. Podríamos poner incluso, creo que acá hay para hacer ejes coordenados. Ya hay, me gusta. Entonces aquí tenemos X, aquí tenemos Y. Y la barra la vamos a hacer de color azul. Y va a ser algo así como una barra que en principio podría ser infinita. Eh, ya no sé si ahora me gusta tanto. A ver, esto de aquí lo podríamos mover quizá un poco. Ahí. Ahí me gusta más. Ya, entonces, no. Entonces, vamos a tratar de hacer este dibujo bien. Entonces, aquí tenemos Y, aquí tenemos X. Vamos a poner, supongamos que él está como por acá más o menos para que calce. Ahí tenemos L, aquí tenemos el 0, ¿no es cierto? Por aquí tendríamos menos L y aquí tendríamos L. Entonces, en el punto L, L estaría acá. Vamos a hacer la partícula igual que antes en rojo. Entonces, la partícula roja está acá inicialmente. Y en la parte A al menos, en la parte A, donde estamos en la parte A, nos dicen el trabajo realizado por las fuerzas que actúan sobre la partícula hasta que alcanza el punto 0,L. Es decir, el punto final va a ser este de acá, 0,L. Y ahí la barra es la azul, o sea, está restringida a moverse en esa dirección. Entonces, hagamos de nuevo un esquema de las fuerzas. Entonces, las fuerzas que actúan sobre la partícula va a ser esa fuerza F, ¿no es cierto? Y también vamos a tener una fuerza normal, ¿no es cierto? La fuerza normal va a ir perpendicular a la trayectoria. Entonces, déjeme mover esto. Ya, ahora sí. Entonces, tenemos esta normal, por ejemplo. Algo así. Y ahora podríamos hacer. Entonces, ahí. Ya no me deja, entonces podríamos. Ahí está. Esa sería la fuerza normal. Entonces la vamos a poner normal. Igual como antes, es perpendicular al desplazamiento, porque esto se mueve en esa dirección. Entonces, ¿es conservativa o no es conservativa? Bueno, da lo mismo, no hace trabajo, así que es relevante. De la misma manera, vamos a ver que estamos en el primer cuadrante, igual que antes. Entonces podemos ver la dirección así más o menos de para dónde apunta la fuerza F, ¿no es cierto? La fuerza F que nos dice que es menos la coordenada en X tongo, es decir, si estamos en el primer cuadrante, X es positivo, esto ya sabemos que es positivo, por lo tanto la dirección va a ser negativa en X. De la misma manera en Y, estamos en el primer cuadrante, por lo tanto este es positivo, este sabemos que es positivo, por lo tanto la dirección va a ser también negativa en Y tongo. Eso quiere decir que la fuerza va a ser algo así como de este estilo. Entonces anotémosla más o menos de este estilo. Más encima tiene la misma constante, entonces va a ser más o menos simétrica. Sería algo como esto. Algo como eso. Entonces ahí tendríamos F. Y tendríamos la fuerza F.
Tendremos la normal y tendremos F. Entonces, la pregunta es cuánto vale el trabajo que realizan todas las fuerzas para ir desde el punto L, hasta el 0,L. O sea, veamos el enunciado, entonces nos dicen, calcula el trabajo realizado por las fuerzas que actúan sobre la partícula hasta que alcanza el punto 0,L. Entonces no hay más fuerzas que estas, y ya sabemos que la normal va a ser irrelevante porque no hace trabajo, porque es perpendicular. Entonces uno dice, bueno, la normal es perpendicular al desplazamiento, es decir, perpendicular, si quieren, a la velocidad, que eso cuantificaría la dirección del desplazamiento, o si quieren, a delta R. ¿Ya? Por lo tanto, eh, N no hace trabajo. Ese sería como el argumento que uno pondría en el control. No hace trabajo. No hace trabajo. Ya. Entonces, solamente va a ser relevante la fuerza F. Entonces, lo que queremos calcular es lo siguiente. Anotémoslo por acá. Entonces, queremos calcular el trabajo, todos los trabajos en verdad, para ir desde el punto L, hasta el punto 0,L, de todas las fuerzas, en verdad. Así que es todos los trabajos. Pero solamente la fuerza F está incluida ahí. Entonces, esto se va a definir como la integral, ¿no es cierto? Desde punto inicial, L, hasta 0,L, de la fuerza F punto dr. Ya, esa es la definición de trabajo. Ahora, la misma idea de antes. Entonces, eh, lo copiamos tal cual, L, vamos al 0,L, y la fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? ¿La anoté por acá, creo? No, no está anotada por acá, pero lo vamos a anotar aquí. Entonces, la fuerza era menos AX en X tongo, menos la misma constante AY en Y tongo. ¿Ya? Entonces, vamos a anotar eso. Si se fijan aquí, podemos factorizar por menos y por A. Entonces, saquemos ese menos, saquemos ese A. Y nos va a quedar entonces X en X tongo más, y aquí para que se entienda bien esto, va a ser eh, menos A, factor común de todo eso. Y tongo, esa es la fuerza, ¿no es cierto? Ahí tenemos la fuerza y aquí tenemos el producto punto, el dr, que va a ser, ya lo vimos delante en el formulario, X en X tongo más Y en Y tongo más Z en Z tongo. Ya tenemos todo eso ahí. Entonces, el mismo argumento de antes, hay cosas ortonormales, por ejemplo, ortogonal en particular, X, Y, X y Z, etcétera, y cosas que son paralelas como X y X, Y e Y. ¿Ya? Entonces, lo que va a sobrevivir va a ser todo lo que sea perpendicular y se va a morir, o sea, va a sobrevivir todo lo que sea paralelo y se va a morir todo lo que sea perpendicular. Entonces, esto me va a quedar algo así. Entonces, de L, 0,L. Ya, y ahora tengo que ver qué me queda. Entonces me va a quedar x cuadrado cuando haga el producto cruz, o sea, producto punto entre esos dos. Y me va a quedar y cuadrado cuando haga el producto punto entre esos dos. Entonces me va a quedar más, perdón, aquí nada que ver. Esto no era así, era aquí dx, aquí de y y aquí de z. Entonces me va a quedar x de x cuando haga el producto punto entre estos dos. Y me va a quedar y de y cuando haga el producto punto entre esos dos. Me va a quedar y de y. Ya, eso de ahí. Muy bien. Entonces ahora puedo separar, si se fijan ya están con sus respectivos diferenciales, está todo bien. Aquí ni siquiera tenemos que introducir por qué curva nos estamos yendo, ¿no es cierto? Y eso ya nos da un hint de qué tipo de fuerza va a ser esto. Ya, entonces aquí podemos separar estas integrales, ¿no es cierto? Entre la de x, que es desde L hasta 0, desde L hasta 0, x de x, más la de y, ¿no es cierto? Que va desde L hasta L, es decir, el mismo punto, de y de y. Entonces, la segunda es 0, ¿no es cierto? Porque estamos en el mismo punto, no nos hemos desplazado nada en y, se vale 0. Y esta de acá va a valer algo distinto de 0. Entonces, menos a
por la integral de eso de ahí, que sería algo así como, al final con el menos se va a cancelar, me va a quedar a L cuadrado medios. ¿Ya? ¿Sí? Entonces ahí calculamos el trabajo. Entonces esto lo podríamos notar acá. Y anotémoslo un poco más bonito. Entonces, a L cuadrado medios es el trabajo de todas las fuerzas para ir desde el punto L, L hasta el punto 0, L. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestra respuesta para la parte A. Entonces el hecho de que no hayamos tenido que introducir el camino en nuestra integral nos da un hint de que posiblemente esta fuerza sea conservativa. Entonces lo vamos a ver para las siguientes partes que nos piden. Entonces en B nos piden cuál es la rapidez máxima en la que el punto y en qué punto se alcanza. Ya, entonces, como no sabemos el punto, vamos a tener que trabajar entre el origen, ¿no es cierto? Que está en L, L. El origen me refiero al punto inicial, no al origen el 0,0. Y un punto arbitrario. Entonces, veamos si la fuerza es conservativa, si nuestra sospecha de que es conservativa es cierta o no tiene fundamento alguno. Entonces aquí está la fuerza, calculemos el rotor. Entonces lo vamos a hacer en la siguiente página. Entonces, el rotor de F va a ser, como es una fuerza en dos dimensiones, uno puede decir, solamente me va a interesar esta parte de acá, que son la componente en Z. Ya es una cosa que satisfacen las fuerzas que solamente dependen de dos coordenadas. Entonces, perdón, aquí es X. Igual lo vamos a corroborar en el formulario, a ver si está bien esto que estoy anotando. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando las fuerzas solamente tienen dos componentes, tanto vectoriales como en coordenadas, es decir, depende de X y de Y no hay ninguna Z en ninguna parte, ni vectorialmente ni en coordenadas, entonces lo único que importa es este término de acá. Ya, dicho eso, tenemos FI a dx, ya, eso está bien, y Fx a dy. Ya, estamos bien. Entonces, de mi fuerza, sabemos cuánto vale Fx, ¿no es cierto? Fx vale menos AX y Fi vale menos A por I. Por lo tanto, podemos calcular esas derivadas. Esto de acá, se fijan, hay que fijarse en esto, ¿no es cierto? Fi solamente depende de Y, no depende de X. Entonces, cuando hagamos la derivada con respecto a X, va a valer 0. O sea, ahí va a valer 0. ¿Ya? Y ahora, ¿de qué depende f de x? ¿Y cuánto es la derivada con respecto a y? Entonces, ¿de qué depende f de x? Fx depende solamente de x, no depende de y. Por lo tanto, su derivada con respecto a y va a valer 0 también. Así que tenemos 0 menos 0 en z tongo. Entonces, vale 0. Básicamente, el rotor. Por lo tanto, sorpresa, la fuerza es conservativa. Entonces, F es conservativa. F es conservativa. ¿Ya? Entonces, podríamos usar la definición de cómo calculamos el potencial igual que antes, pero lo vamos a hacer con otro método que de repente también es útil porque uno puede ir usando distintos métodos para encontrar el potencial. Entonces, como F es conservativo, nosotros decimos, bueno, entonces existe un potencial. Existe un potencial eh, tal que, eh, tal que menos el gradiente de U sea la fuerza. Ya, entonces, ¿cuánto es el gradiente de U? Entonces, menos el gradiente de U. Partamos por el gradiente. Entonces, el gradiente de U, cuando estamos en dos coordenadas, en dos dimensiones, como en este caso, es simplemente la derivada de U con respecto a X en X tongo, más la derivada con respecto a U en Y tongo, en
O sea, perdón, la derivada del potencial con respecto a I en Itongo. ¿Ya? Entonces, si nosotros le ponemos el menos acá, me va a quedar menos acá, me va a quedar menos acá. Y esto por esta condición tiene que ser igual a la fuerza. Entonces, y la fuerza la conocemos, era menos AX en X tongo, menos AY en Y tongo. ¿Ya? Entonces aquí surgen dos ecuaciones que me permiten de alguna manera estimar cuánto vale el potencial. Entonces la primera es esta ecuación de acá, porque esos tienen que ser iguales, son las únicas componentes en X a la izquierda y a la derecha, entonces se tiene que cumplir que los menos van a ir cancelados, entonces me va a quedar du a dx igual a por x, y además se tiene que cumplir la de y, ¿ya? Que también los menos se van a cancelar, y me va a quedar entonces que du a dy es a por y. Ah, ok. Entonces aquí uno es donde, como que esto es más o menos al tanteo, pero de repente es muy, muy útil. Ya más que calcular la integral no se demora mucho más. Entonces, si la derivada con respecto a x del potencial vale a por x, uno dice, ah, entonces de aquí yo puedo deducir que el potencial va a tener una pinta, algo así como a por x cuadrado medios, para que me dé a x cuando yo lo derive, pero le puedo agregar cualquier función que solamente dependa de y. De tal manera que si yo esto lo derivo con respecto a x, me va a dar lo que aquí quiero. ¿Ya? Acá hacemos algo análogo, ¿no es cierto? Porque tengo esa derivada de ahí, entonces yo quiero algo que cuando yo lo derive con respecto a y, me dé a por i. ¿Ya? Entonces voy a decir, ah, el u entonces tiene que ser algo así como eh, a y cuadrado medios más una función otra función que solo dependa de x. ¿Ya? Porque cuando yo derivo esto con respecto a y, esta de acá me va a dar a por y, la derivada, y la derivada de esto me va a dar 0. Ya aquí lo mismo, entonces cuando yo derive este u con respecto a x, me va a dar, este término me va a dar a por x, que es el que está acá, y la derivada de este me va a dar 0. Entonces, juntando estas dos informaciones de acá, yo puedo concluir cuál es el potencial. Porque si se fijan, aquí tengo que sumarle una función de y, y aquí tengo cuál es la función de y, y aquí tengo que sumarle una función de x, y aquí tengo esa función de x. Entonces, juntando toda esa información, yo digo, ah, entonces el potencial, que depende de x y de y, va a ser algo así como ax cuadrado partido por 2 más a y cuadrado dividido en 2. ¿Ya? Y ahí obtengo el potencial. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Entonces, si estamos bien con eso, tenemos el potencial y ya podríamos calcular entonces cuánto vale lo que nos piden en la parte B. Entonces, recapitulemos la parte B. Nos dicen, determine cuál es la rapidez máxima y en qué punto se alcanza. Es decir, no sabemos el punto final. Tenemos que determinarlo, de hecho. Entonces tenemos que trabajar con algún punto arbitrario y después, a partir de ese punto arbitrario, determinar cuál es el óptimo o el máximo, donde la rapidez se maximiza. Pero partimos naturalmente en este punto de acá, que es el punto inicial. Partimos desde el reposo en la posición L, L. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Cómo planteamos esto? Ya que calculamos el potencial, ahora viene esta parte de repente es media complicada, ¿no es cierto? Y hay que practicarla harto. Entonces, el planteamiento. Vamos a considerar dos puntos. Vamos a considerar el punto L, L, que es el punto donde partimos, y vamos a irnos hasta un punto arbitrario X, Y. ¿Ya? Eso es lo más general que yo podría hacer. Ahora hay una cosa importante, ¿no es cierto? Que es cuando yo observo las restricciones de mi problema, yo lo que veo es que como estoy restringido a moverme por esta barra, la partícula siempre tiene la misma coordenada en y. O sea, yo puedo determinar de antemano cuánto vale esa coordenada. Porque la partícula no puede estar, por ejemplo, acá.
Es un lugar prohibido para la partícula. ¿Puede estar aquí? Sí. ¿Puede estar acá? También. Pero aquí no puede estar. Aquí tampoco. Porque son puntos que no están contenidos en la barra. Por lo tanto, voy a restringir mi espacio de posibilidades. Voy a decir, bueno, entonces consideramos un punto X, L. ¿Ya? Entonces, dicho eso, yo puedo plantear mi problema adecuadamente. Entonces, el problema, una vez dicho eso, está la parte de repente peluda, parece fácil, pero de repente uno no tiene esta visión para verlo si no ha practicado harto. Entonces, una vez planteado eso, ahora sigo con lo que hemos hecho antes. O sea, digo, no hay fuerzas no conservativas, no hay fuerzas no conservativas, lo voy a notar así. Por lo tanto, la suma del trabajo no conservativo es cero. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un avance. Entonces podemos ir a nuestro resumen inicial. ¿Y qué implicaba eso? Aquí, de hecho, está. Si no hay trabajos no conservativos, entonces la energía se conserva, es decir, la energía en un punto inicial y en un punto final va a ser la misma. Conservación de la energía. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que la energía de L,L va a tener que, y esto va a ser un implica desde lo que hemos deducido, es la misma que la energía en X, L. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que reemplazar esto en términos de cosas conocidas. Entonces vamos a añadir una página más y ya estamos por terminar. Entonces, eh, ya, entonces aquí voy a escribir de nuevo lo que habíamos dicho, que la energía de L,L, el punto donde partimos, es igual a la energía de nuestro punto arbitrario X, L. Ya, muy bien. Entonces, la energía, esto se compone, ¿no es cierto?, de la energía, ¿no es cierto?, que lo voy a notar, es como la cinética más la potencial. Entonces, tenemos que tener la cinética en L,L más la potencial en L,L igual a la energía cinética en X,L más la potencial en X,L. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale la energía cinética en L,L? En el punto donde partimos. Entonces ahí vamos al enunciado, siempre nos puede ayudar. Dice la partícula se suelta desde el reposo en la posición L,L. Por lo tanto, la velocidad ahí en ese punto es cero, la energía cinética por lo tanto también es cero. Entonces esta de acá vale cero. Ya, la potencial en L,L. El potencial lo tenemos calculado, entonces reemplazar nomás. El potencial está acá. ¿Ya? Entonces incluso lo podríamos llevar, o lo vamos a anotar acá en chiquito en la próxima, en esta página acá, para tenerlo como ayuda a memoria. El potencial de x, y era ax cuadrado medios más a y cuadrado medios. Ya, entonces el potencial en L,L va a ser a L cuadrado partido en 2 más a L cuadrado partido en 2. Ya, súper. La energía cinética en X, L. Ya, entonces, eso lo vamos a notar de la forma más genérica posible. Entonces, aquí sería un medio de la masa por la energía cinética, o sea, perdón, la velocidad en X, lo vamos a notar como X punto al cuadrado, y la velocidad en Y va a ser Y punto cuadrado. De la forma más general posible. Porque no sabemos cuánto va a ser. Ya, este de aquí lo podemos determinar, pero lo vamos a hacer después de determinar este de acá. Ya, entonces, ¿cuánto vale el potencial evaluado en X, L? Entonces, tenemos donde dice X, tenemos que reemplazar X, donde dice Y, tenemos que reemplazar L. Es decir, más A, X cuadrado medios, más A, L cuadrado medios. Ahí tenemos nuestra ecuación. Cosas que se nos pueden ir inmediatamente. Este con este de acá. Se cancelan. ¿Ya? Y este de aquí lo podemos determinar. ¿Cuánto vale la velocidad en Y? Y eso tiene que ver con lo mismo que habíamos dicho antes de la restricción. ¿Dónde está el dibujo acá? Esto siempre se va a mover en esa dirección, ¿no es cierto? Porque se mueve con la barra, a través de la barra. ¿Ya? O sea, esto no puede tener velocidad en esa componente, sino significaría que esto se sale de la barra.
Entonces, como el movimiento está restringido a la barra, vamos a decir que este de aquí vale 0. ¿Ya? Porque barra, ¿ya? Porque estamos restringidos a la barra. ¿Ya? Entonces de ahí ya podemos despejar cosas, ¿no es cierto? Lo que nos interesa, si recordemos el enunciado, es cuál es la rapidez máxima y en qué punto se alcanza. Entonces, queremos calcular este X punto en el fondo. Entonces, dejemos esta ecuación un poco más amigable. Entonces, AL cuadrado partido en 2 igual a 1/2 de m x punto cuadrado más ax cuadrado partido en 2. Si se fijan, los medios se pueden cancelar, todos los un medios. Me queda eso ahí. Y puedo pasar este de aquí para el otro lado. Entonces, lo que me va a quedar es algo así como mx punto cuadrado igual a factor común de l cuadrado menos x cuadrado. Ya, y aquí puedo despejar x punto. Me va a quedar algo así como la raíz de a partido por m, l menos x cuadrado. L cuadrado menos x cuadrado. Me queda eso de ahí. Entonces, la pregunta es, ¿dónde esto es máximo? Nosotros queremos la velocidad o rapidez y que es máxima. Entonces aquí hay dos formas, ¿no es cierto? Uno le pega a esta cuestión y da, ¿no es cierto? Que sería derivar x punto, ¿no es cierto? Y encontrar un mínimo, ¿no es cierto? O con respecto al tiempo, o con respecto a lo que sea, ¿no es cierto? Con respecto a x, como esto depende de x, podríamos derivar con respecto a x, igualar a 0. Entonces, y ahí encontramos un x para el cual la velocidad es máxima. ¿Ya? Pero lo podemos hacer de una forma un poco más geométrica, que es ver la dependencia, que esto solamente depende de x, y decir para qué valor de x este paréntesis se hace mínimo o máximo. ¿Ya? Si, por ejemplo, si x fuera l, entonces x punto vale 0. Ustedes lo pueden reemplazar. Me queda l cuadrado menos l cuadrado da 0, la raíz da 0, por lo tanto la velocidad va a dar 0. Entonces, otro caso extremo es qué pasa si x vale 0. Si x vale 0, esta cosa de acá alcanza su valor máximo. ¿Ya? Entonces, uno lo puede hacer así geométricamente. Entonces, uno dice, ok, vamos a decir que x punto máximo va a ser simplemente cuando x valga 0, y ahí va a valer a l cuadrado partido en m. Y entre paréntesis, nosotros decimos que eso se alcanza cuando x vale 0. Ahora uno podría también graficar, esa sería otra opción, ¿no es cierto? Que también es válida, ¿no es cierto? Que graficar esa función. Entonces, necesitamos A, necesitamos una masa. ¿Qué más necesitamos? Un largo L. Y con eso ya tenemos la función. ¿Cómo era la función? Era raíz. Ya, entonces, eh, no. Em, ahí está. Entonces, se me olvida cuánto era. A partido en M. A dividido en M. Factor común de. Factor común de. No funcionó. Ya, a ver. Vamos a hacerlo una vez más. Entonces, A dividido en M. Factor común de L cuadrado menos X cuadrado. Ahí, ahí está. Entonces, ese sería X punto. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que el máximo, ¿no es cierto?, de X punto, ¿no es cierto?, que esta curva, esta la voy a sacar, esta curva azul siempre se alcanza en X igual a 0. Independiente de cuánto hagan los parámetros L, M y A. Pues yo puedo variarlos aquí lo que quiera, ¿no es cierto? Por si varío M, ¿no es cierto? Ya deja de ser circular, deja de estar más achatado. Si varío A, por ejemplo, un efecto similar.
Y si varío L, se hace más grande, etcétera. Pero si yo varío esos parámetros, siempre me doy cuenta que el máximo se alcanza en x igual a 0. ¿Ya? Entonces uno también puede utilizar este método para argumentar. Es también súper válido. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos algo súper achatado. Ahí se hizo negativo, así que ya deja de tener sentido porque nos decían en el enunciado que esto tenía que ser positivo. Entonces ahí se hace muy achatado si se fijan, pero sigue siendo el máximo en x igual a 0. ¿Ya? Entonces, con eso yo creo que estamos bien por ahora. El otro se los dejo propuesto, pero les voy a dar la idea de cómo hacerlo. Que dice, determine si existen puntos de equilibrio en la trayectoria, clasifíquelos en estables o inestables, y en caso de ser posible, calcule las frecuencias de pequeñas oscilaciones. Entonces, no lo voy a hacer porque no estoy seguro si lo vieron con el profe, pero tiene que ver con el potencial, ¿no es cierto? Uno calcula el potencial ya lo tenemos, ¿no es cierto? Es u de x, y. Entonces uno calcula, ¿no es cierto?, el gradiente de u, que eso me da la fuerza, por supuesto, y uno dice, ¿para qué valores de x, y? Esto me da 0. Estos son puntos de equilibrio. Entonces aquí le vamos a poner x asterisco, ¿no es cierto? Y asterisco. Esos son los puntos de equilibrio. Entonces, puntos de equilibrio. Ya, si no lo han visto, bueno, igual les sirve para adelantar equilibrio. Y después, si son inestables o inestables, me los da el siguiente criterio, que es, yo calculo la segunda derivada de esto, que sería menos la matriz jacobiana en este caso, de u, o la segunda derivada si quieren. Esto en general es unidimensional, en este caso tendría que hacerlo solo con x. Pero en términos genéricos uno evalúa, eh, ya lo vamos a hacer con una dimensión, si no esto se nos va a complicar y se pueden confundir. Entonces vamos a poner ese punto de equilibrio y aquí vamos a poner la derivada de u con respecto a x. Entonces el criterio va a ser el siguiente. En x, evaluado en el punto de equilibrio, eso es súper importante. Aquí pongámosle x barra mejor. X barra es punto de equilibrio. Entonces, si esto es mayor que 0, entonces esto de acá se transforma en un equilibrio estable. Por el contrario, si aquí hagamos dos casos, entonces mayor que 0, equilibrio estable. Si es menor que 0, entonces el equilibrio es inestable. Ya no sé si vieron eso con el profe. Yo creo que sí, pero si no, lo vamos a ver pronto. Y uno tiene dos criterios para definir la estabilidad. Entonces, primero, ver puntos de equilibrio. ¿Hay puntos de equilibrio? Sí o no. Después, esos puntos de equilibrio, ¿son estables o inestables? Y de ahí uno puede calcular las frecuencias de pequeñas oscilaciones si es que existiesen. ¿Ya? Entonces, eso. Lo dejamos hasta acá. No sé si tienen alguna duda. Voy a parar la grabación.